Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra de nuestro Dios. Estamos en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, hoy iniciando el capítulo 2, y vamos a leer los 5 primeros versículos para poder entrar en este tema que es bastante delicado, bastante importante y que debemos tener, pues, la atención puesta en ello, porque eso que ocurrió hace ya casi 2000 años está ocurriendo y ha ocurrido en nuestros tiempos. Falsos profetas y falsos maestros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya hay largo tiempo de la condenación, no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y ahí vamos a dejar, después veremos la siguiente parte, pero vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor y Padre, gracias porque podemos acudir a tu palabra, y te ruego que nos guíes, que nos lleves a través de ella para poder entender lo que tú quieres para nuestras vidas, y para que estemos alertas y para que no caigamos en condenación y en lazo del diablo. Bendito sea, Señor, y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, fíjese, el apóstol Pedro va a hacer pues una cita del Antiguo Testamento, y sobre todo en el tiempo, pues los primeros tiempos, ¿no? Pero vamos poco a poco. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, ya hubo. En el pasado nos hemos encontrado en nuestra historia, en la historia de Dios, porque no es la historia de Israel, no es la historia de la iglesia, es la historia de Dios manifestado en Israel y en la iglesia. Y después dice, como habrá entre vosotros, y aquí el habrá se puede de alguna forma pues interpretar con tiempos presentes, pero digamos, o futuros presentes, como futuros medios y futuros a largo alcance. Entonces, estamos hablando que abarca habrá, digamos, habrá, o como habiendo, ¿verdad? En diferentes eras, en diferentes tiempos. Habrá, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Falsos. Entonces, son maestros, pero son falsos. O sea, enseñan la verdad como si fuera la verdad, pero tienen la falsa doctrina. ¿Qué quiere decir? Que no se mantienen en, digamos, en el canon bíblico, sino que ellos sacan sus propias conclusiones, sacan sus propias doctrinas, sacan sus propias prácticas, sacan su forma de ver la vida y la implementan en la grey como si fuera de Dios, pero es obviamente doctrina de hombres. Y entonces dice,
allí que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y bueno, nada más tenemos que hacer un pasado, digamos, un viaje al pasado en los 1830, 40. Ahí surgen grandes sectas en ese siglo. Surgen los Testigos de Jehová, los TJ, los de la Watchtower, los Adventistas del Séptimo Día, los Mormones y otras que son ramificaciones, pero torcidas, porque no había que ramificarse. El cristianismo corre en línea recta, no es un cristianismo que va así, o que de él derivan aquí, acá y acá y acá, y no. Como dicen, todas las religiones llevan a Dios. No, solo Cristo lleva a Dios, y el que permanece en él, en la sana doctrina, en esa línea recta, en esa línea de medir que de alguna forma la trazó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos las dejó plasmadas en las sagradas escrituras, en la inspirada palabra de nuestro Dios. Así que dice que introducirán encubiertamente, es decir, que apenas si se van a percibir. Es como, por ejemplo, la doctrina de los Testigos de Jehová, que es una herejía cuando dicen que Cristo es un Dios creado. Simplemente allí está una herejía. Los mormones crean herejías de escalonar en los cielos, y los perfectos, los grandes profetas llegarán al séptimo cielo. Pues el apóstol Pablo nada más llegó al tercer cielo, pero ellos quieren ir a la séptima esfera del cielo y no sé qué tanto. Pero bueno, los adventistas que dicen Dios no abolió la ley, porque Cristo dijo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces eso es lo que quiere Cristo, que nosotros cumplamos la ley, y se van al Antiguo Testamento y empiezan a tratar, y no comas carne de puerco, y esto se guarda el día sábado, etcétera, 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 etcétera. Cuando en Gálatas dice que no debemos judaizar, y eso es muy claro, clarísimo, más claro que el agua. Debemos iglesiar, no judaizar. E iglesiar, palabra que no existe, tiene que ver con seguir la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es esa doctrina? Bueno, ahí tenemos los evangelios, las cartas paulinas, las cartas de Pedro, la carta de Judas, las cartas de Juan, y las otras cartas, ¿verdad? Que tenemos ahí, el Apocalipsis, el libro de los Hechos. Bueno, ahí está marcada la regla que debemos seguir, no lo que nos digan. Por eso tenemos que ser muy enfáticos en que si lo dice la Biblia, lo vamos a obedecer. Pero si lo dice un fulano, un sotano, un merengano, pues, perdón, pero seguimos la Biblia, seguimos a Cristo. No somos una religión, sino que tenemos una relación con Cristo a través de su bendita y santa palabra. Entonces, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Una de esas herejías destructoras en estos tiempos son el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Si no eres próspero, Dios no está contigo. Si estás enfermo, Dios no está contigo. Bueno, vamos a seguir. Dice, y aún negarán al Señor que los rescató, es decir, que harán a Cristo menos. Gente que no confiará plenamente en Jesús, dirán, sí, Jesús, pero yo. Y esto prácticamente pues es el inicio de, o la secuencia de otras doctrinas que han existido, porque a través de los tiempos hemos visto personas, y hablo de los primeros tiempos, porque ya el apóstol Juan tenía problemas
con falsos maestros. El apóstol Pedro ya tenía problemas con falsos maestros. El apóstol Pablo ya tenía problemas con falsos maestros. Estamos hablando que todavía no concluía el primer siglo. El Señor Jesucristo muere en el año 33. Las epístolas del apóstol Pablo están entre los años 50, 60. Pedro está por ahí también, 60, 70. El más longevo de todos ellos es el apóstol Juan, que es el último de los apóstoles. Es aquel que quedó expatriado en la isla de Patmos y de ahí escribe el Apocalipsis. Y bueno, ya están hablando de falsos maestros y ya están tratando de refutar y de defender la sana doctrina. ¿Por qué? Porque esto ya se veía venir, ya lo estaban viendo, ya lo habían visto y es lógico que es consecuente. Así que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que de repente dejarán de ser. Y muchos seguirán sus disoluciones, o sea, van a impactar a muchas personas. Y por eso tenemos mormones, testigos, adventistas, luz del mundo, estos, aquellos, y van surgiendo nuevos. ¿Cómo es posible? Porque yo digo, estas personas que dicen, nosotros tenemos la verdad a partir de este momento, quiere decir que todas las personas, desde el apóstol Pedro hasta ese momento, en 1800, estuvieron equivocadas, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y muchos la creyeron. Porque la mayoría de la gente quiere escuchar la mentira y no la verdad. Quieren escuchar lo que les va a ayudar a ellos o van a sentir que los aman, que los quieren, mintiéndoles. A mucha gente le gusta que le mientan. Que no hay juicio, que no hay pecado, que Dios ya perdonó todo, que pueden vivir sus vidas como quieran y que pueden disfrutar y que un día van a amanecer con el Señor, que Dios no va a castigar a nadie, que Dios es amor, que los homosexuales van a entrar al cielo, que esto, que aquí, y van a tener todo ese tipo de mentiras y la gente lo va a creer. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Así que la doctrina torcida por estos hombres que no quisieron permanecer, y aquí nos va a decir un poco el por qué no quisieron permanecer. En el verso 3 dice, y por la avaricia, o sea que son maestros falsos, pero avaros, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y usted lo puede ver, en cualquier canal de YouTube donde están estos carismáticos, estos hombres pidiendo dinero siempre, todo el tiempo, y el Señor te va a dar, y el Señor te va a multiplicar, y danos, y danos, y danos. Bueno, ¿sabe? Yo pongo allí, bueno, si quieren cooperar con el ministerio, porque yo vivo del ministerio, pero no me he enriquecido por el ministerio, ni quiero hacerlo, sino que quiero mantener a mi familia. Y es bíblico, porque dice la Biblia que el que predica el evangelio viva del evangelio, y no pongas bozal al buey que trilla. Así que de alguna manera estamos en lo bíblico, estamos en lo correcto, pero no le estamos manipulando, ni pidiendo, ni diciendo, prueba al Señor y Él te va a multiplicar porque la palabra... No estamos haciendo eso, y Dios nos libre de hacer eso, porque hay una tremenda condenación para ese tipo de personas. Pero si puede apoyar a los que predican la sana doctrina para que ésta se siga predicando, así ha sido siempre. El apóstol Pablo recibió ofrendas, el apóstol Pedro y los demás apóstoles y los pastores vivieron de las ofrendas de la iglesia para poder dedicarse de lleno a la predicación de la palabra de Dios. Es así, siempre ha sido así. ¿Cómo cree que vivió 3 años Jesucristo en el ministerio?
¿Cómo es que tenía a Judas como tesorero? ¿Quién financiaba el ministerio del Señor Jesús? Sí, estoy de acuerdo, él multiplicaba los panes, pero no siempre fue así. De repente mandó a sus discípulos a comprar comida y no iban y decían, el maestro necesita comida. No, ellos tenían sustento de diferentes partes, seguramente Nicodemo, seguramente el Saqueo, seguramente el mismo Leví, que fue apóstol, que tenía dinero, también financió parte de ese ministerio. Así que no tiene que ver con eso, sino con aquellos que se quieren enriquecer predicando falsa doctrina. ¿Sí? ¿Ok? Espero que quede claro, que no haya confusión, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hay largo tiempo de condenación, no se tarda, y su perdición no se duerme. Es decir, tarde o temprano va a venir destrucción repentina sobre estos hombres que utilizan la palabra de Dios para su propio fin, para su propio beneficio. Y esto Dios lo condena, pero catedráticamente. Entonces debemos temer a Dios, debemos temer su palabra, vivir rectamente y no manipular a la gente, ¿verdad? Eso es algo incorrecto, ¿verdad? Para que ellos se sientan, para que ellos piensen, para que ellos apoyen, para que ellos den. Eso está mal. A Dios no le agrada eso, y hay condenación para los manipuladores de la palabra, del evangelio, y hay, pues, verdad, tremendo juicio para ellos, y Dios nos libre de caer en avaricia. Verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y esto haciendo una cita de Génesis capítulo 6, muy probable que los hijos de Dios y los hijos de los hombres se separe por ángeles, criaturas de Dios, y hombres, criaturas de Dios, y se acuerda, allí vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, las tomaron, y después dice, y había gigantes sobre la tierra. Entonces, allí hubo un asunto de perdición de estos ángeles, pero Dios no los perdonó, y si usted se dio cuenta, aquí tenemos este pasaje de Judas, capítulo 3 al 13, porque es un solo capítulo. Allí usted puede darse cuenta cómo están en prisiones y de alguna manera están guardados para juicio, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de obscuridad, están en un lugar que se llama el abismo. Entonces, ¿dónde está el abismo? Según Pedro, en el infierno. Cuando se abran, cuando en el Apocalipsis abran las llaves del abismo y salgan estos como langostas, demonios, a atormentar a la tierra, no son helicópteros Tomahawk, son demonios, ¿ok? Porque hay que ubicar geográficamente, hay que ubicar literalmente y hay que ubicar gramaticalmente lo que nos está diciendo la Escritura. Y no solamente hacer interpretaciones de la imaginación, porque la Biblia se ha de interpretar con la misma palabra de Dios. Así que están en prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Así que ahí están guardaditos, porque un tiempo serán arrojados al lago de fuego ardiente para la eternidad. Verso 5. Y si Dios no perdonó al mundo antiguo, esto refiriéndose al Génesis también, en el mismo capítulo 6, porque allí en el capítulo 6 llama a Noé. Por eso dice, sino que guardó a Noé pregonero de justicia con otras 7 personas, en total 8, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Esto quiere decir que muy pocos serán los que se salvan. Y Jesucristo lo dijo, espacioso y ancho el camino para la perdición, y angosto y difícil el camino para la salvación. No es fácil ser cristiano renunciando a los apetitos de la carne.
No es fácil perdonar, y hasta 70 veces 7. No es fácil hacer la voluntad del Padre, pero tenemos que esforzarnos, porque la Biblia dice: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Así que la vida cristiana es de renuncia al yo. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que Dios quiere eso, que nosotros nos entreguemos totalmente a Dios, porque vendrá el juicio. El juicio para los que rechazan a Cristo como su único y suficiente Salvador, pero también para aquellos que parecen cristianos pero no lo son. Son cizaña, pero no son trigo. Recuerde que un día vendrán los ángeles del cielo y van a pasar la hoz y van a sacar la cizaña y la van a quemar. Y el trigo para vida eterna. Así que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y por eso yo te digo, asegúrate de que seas salvo, de que seas un verdadero creyente. Seguramente tienes muchas luchas, seguramente estás allí repetidamente pidiéndole perdón a Dios: Señor, perdóname por esto, y es lo mismo, Dios no quiere eso. Dios te dio libertad en Cristo, Dios te dio el poder para salir, pero es tu decisión, es tu deseo, es tu mente y tu corazón la que va de alguna manera determinar si luchas o no para seguir y servir a Cristo. Así que aquí le vamos a dejar verso 5, si Dios lo permite. La próxima semana continuamos con el verso 6, y bueno, le invitamos que si le gusta, le dé like. Si Dios habla a su corazón, compártalo y suscríbase para que esto pueda llegar a muchas más personas. Que Dios los bendiga. Vamos a orar para concluir. Señor, gracias porque eres nuestro Padre, porque eres nuestro Dios, porque tú nos hablas a través de tu santa y bendita palabra, y te ruego, Señor, que esta tu palabra pueda llegar a lo más íntimo de nuestro ser, y que nosotros decidamos ser tuyos y de nadie más, ser verdaderos hijos, verdaderos cristianos. Ayúdanos a dejar el pecado y el peso que nos asedia para correr la vida cristiana, la carrera cristiana, con paciencia, honrándote y glorificándote. Líbranos, Señor, de tentación, líbranos, Señor, de tergiversar tu palabra, y ayúdanos a honrarla y a seguirla como está, porque maldito el que quite o añada de este libro. Así que, en el nombre de Jesucristo, amén. Pues muchas gracias, Dios los bendiga, nos vemos el próximo.